qué hay que comunicar, por qué hay que hablar de la gestación subrogada? Que no justificarla. No os justifiquéis nunca ante nadie. Tenéis la misma justificación que cualquier otra persona para tener hijos, sea por vía natural o sea por vía de reproducción asistida. No hay que justificarse nunca. ¿Pero por qué sí hay que explicarla y por qué sí hay que comunicar? Porque hay mucha leyenda negra que hay que combatir y porque el objetivo es que antes o después en España la subrogación sea una técnica de reproducción asistida más y no tengamos que recorrer miles de kilómetros para lograr el sueño de tener nuestros hijos. Pásamela. ¿Qué se pretende con la comunicación y con contar la realidad? Pues una frase muy española es: no me toques los paradigmas. Pues no me los toques, es algo que se dice. La mayoría de la gente viene con unas ideas preconcebidas de cómo tiene que ser la gestación subrogada, de cómo tiene que ser la relación con la gestante, de cómo tienen que ser. Cuando luego explicas y cuentas tu realidad, los temas cambian, la gente hace una reevaluación moral y dejan de verla como algo reprobable. Y necesitamos transmitir esa idea de que no es algo reprobable si queremos lograr un trato igualitario para nuestras familias, no ser discriminados por el modo en que la hemos constituido. Ahora mismo se nos discrimina la prestación por maternidad, por ejemplo. A las otras técnicas de reproducción asistida sí se les da, haya o no un vínculo biológico con el niño, se les da, pero a la reproducción asistida no. Entonces, desmontar todo eso que implica tocar los paradigmas, cambiar los estereotipos y hacer que la gente vea y entienda que la gestación subrogada es otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esa gestación subrogada puede ser, existen muchas clasificaciones, pero básicamente la clasificación es entre altruista y comercial, y gestacional o plena, o tradicional y parcial. La recomendada actualmente por las sociedades médicas, la más potente es la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que ha elaborado un código de buena praxis médica, que lo editó en el 2012, es altruista con compensación económica en cuanto que supone una técnica con unos riesgos y con un esfuerzo personal evidente que hay que compensar, y gestacional o plena, en la que la gestante no guarda vínculo genético con el feto. Es cierto que se puede hacer la subrogación tradicional o parcial, en el que la gestante aporta el óvulo también, pero la recomendación en la mayoría de los comités éticos es altruista y gestacional, y es básicamente de lo que vamos a hablar. Sigue. ¿Qué es? Bueno, ya os lo he dicho. Es una técnica de reproducción asistida con participación de terceros, que hay muchas. O sea, no somos los únicos. La donación de óvulo de semen, técnica de reproducción asistida con participación de terceros, los embriones, el citoplasma y las mitocondrias, ahora ya han empezado en Inglaterra y va a llegar, y el útero. Ahora mismo, muchos países donde ya está regulada la gestación por sustitución, no están en el debate de si la regulan o no, porque la tienen regulada. El debate que se plantean es qué debe de ser primero, el trasplante de útero o la subrogación. El trasplante de útero, con lo que implica cirugías de 5, 6, 8, 10 horas para la donante, para la receptora, un tratamiento para evitar el rechazo, un embarazo bajo ese tratamiento de rechazo y las complicaciones que eso conlleva, o, lo que le parece a muchos más eficaz y más ético, sobre todo, no trasplantar el útero, sino hacer una gestación subrogada. Pero en cualquier caso, forma parte de técnicas de reproducción asistidas. No es otra cosa. Sigue. Es decir, se subroga la gestación, no la maternidad. Madre o padre es quien desea ser padre, no quien aporta el vínculo biológico. ¿De acuerdo? Es una fertilización, una técnica de fertilización in vitro, tradicional, como cualquier otra, con transferencia de embriones. La diferencia fundamental es que se hace a útero donado, no a útero propio. Es el único que cambia. Lo demás es una técnica de reproducción asistida estándar. Hay una donante, que puede ser donante de óvulos, donante de esperma o los propios padres, una fertilización in vitro y una gestante, que es donde se desarrolla el embarazo. Pero es conceptualmente, médicamente, una gestación con técnicas de fertilización asistida y transferencia de embriones, sin más. ¿Para quién está indicada la técnica de reproducción asistida? Para todo tipo de personas. Para algunos será la primera técnica a la que tengan que recurrir. Una mujer sin útero, un síndrome de Rokitansky, no tiene otra alternativa. Da lo mismo que la orientación sexual que tenga. Si quiere ser madre, necesita recurrir a gestación subrogada. Un matrimonio homosexual masculino tiene que recurrir a gestación subrogada. Para otros es el punto final, después de decenas de ciclos de transferencia de embriones, de la agotadora beta espera y de la desesperación que hay detrás de eso para otros, pero está indicada para todos. Puede haber o no una donante de óvulos, o sea, se requieren óvulos, que pueden ser de la madre
o de una donante, se requiere semen, que puede ser del padre o del donante, y unos embriones que son desarrollados dentro del útero de la gestante, y madre o padre son los otros. Es decir, la gestación por sustitución, la gestación subrogada, que no es vientre de alquiler, desconfiar de cualquiera que empiece hablando de vientre de alquiler. Si alguien empieza hablando de eso, mal vamos, porque no tiene claro lo que es la gestación subrogada ni el respeto que merece una gestante. Desconfiar de quien hable de maternidad subrogada, no se habla de maternidad. Madre soy yo, padre soy yo, lo otro es gestante. Hay que desclasificar no es la palabra, hay que separar los distintos procesos y tener claro que padre es quien quiere. En España eso está contemplado, en la gestación que se produce con donación de semen, padre es el que quiere ser padre, no quien aporta el semen, y nadie se lo cuestiona. En este caso mucha gente se lo cuestiona, ¿por qué? Padre es quien quiere, y eso es algo que tenemos que tener claro. Sigue. Bueno. La leyenda parte de la base de muchos mitos, de dichos, de rumores, compraventa, mercadeo, tráfico de niños, alteración de las normas de ética y de bioética, la madre como gestante, que era de lo que hablaba antes, el egoísmo, como tú quieras ser padre, que el niño se fastidie y que se pierda todo lo que se representa ser criado por su madre. El dinero y sobre todo un clásico. Os lo han dicho a todos, nos lo han dicho a todos y nos lo van a seguir diciendo. ¿Por qué no adoptas? Si no os lo han dicho, os lo dirán. No tengáis la menor duda de que antes o después os lo van a decir. Bueno, la respuesta directa, ¿has adoptado tú? Porque la mayoría de la gente no se plantea la adopción. Se plantean tener hijos por vía natural y si no, vamos a reproducción asistida. ¿Por qué yo, si necesito gestación subrogada, me tengo que plantear la adopción? Tengo el mismo derecho a adoptar y tú tienes la misma obligación a adoptar que yo. Punto 1. Y punto 2, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la unidad de reproducción? ¿Todo el mundo que tenga problemas para tener hijos por vía natural tiene que ser derivado de adopción? ¿O empezamos a crear categorías? Tu técnica de reproducción, como sí me gusta, tú sí puedes. Ah, no, la tuya no me gusta, tú adoptar. Bien. Os lo van a decir siempre, no entréis en el truco, no tiene nada que ver. Adopción es una cosa en la que se busca una familia para un niño cuyos padres no lo pueden cuidar. No tiene nada que ver esa historia con una técnica de reproducción asistida en la que se tienen hijos propios. Y por propio no quiero decir biológico, por propio quiero decir hijo que nace gracias a que tú has decidido que nazca. Son hijos nuestros porque nuestra voluntad, ponernos hacer el proceso es lo que ha hecho que nazca. Si no iniciáis el proceso, jamás nacería ese niño. Y no es cuestión ni de semen ni de óvulos, es cuestión de voluntad. Y la afiliación, la paternidad intencional, la maternidad intencional, es lo que define y lo que cada día define más a las familias. ¿Viola los principios de ética? Pues no, los grandes principios, los tenéis ahí, no voy a enrollarme mucho con eso, no los viola la técnica de reproducción asistida. Pero sí lo puede violar el modo en que se haga. Ponme la siguiente. Es decir, el mal uso, el abuso, la violación de los derechos de la gestante, de los padres o de los niños, sí. Eso sí puede infringir los derechos de la ética. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se evita? Con la regulación. Con una ley clara y transparente, donde estén claros los derechos de todos, empezando por el niño, siguiendo por la gestante, que tiene todos los derechos y que tiene que tener todos los respetos, y siguiendo por los padres, que no pueden ser simplemente elementos pasivos. O sea, hace unos años me contaba un conocido que le habían dicho en su agencia que como eran gemelos, lo mismo los niños se adelantaban, pero que si se adelantaban mucho, no hacía falta que fuese, porque como iban a estar ingresados, ya cuando estuviesen más grandes, no, son sus hijos. Desde antes de nacer son sus hijos y lo tiene que tener claro y los tiene que asumir. Y si los niños se adelantan, el piel con piel, el cuidado de esos niños no es de la gestante, ni por supuesto es de la nurse, de la enfermera de neonatos, es de los padres. Entonces, ese tipo de cosas, de regulaciones, son claras. Y si alguien en algún sitio os habla de otro tipo de cosas, no os fiéis. La regulación es básica para que se respete el principio de ética. Y si no somos capaces de respetar el principio de ética, tal vez no debamos ser padres. Más mitos. ¿Cómo se controla que no se encarguen niños para adopciones dudosas? Pues que sea una persona sana, que sea una persona joven. A mí me han llegado a decir, ¿cómo se controla que no se encargue un niño para abusar luego de él? Bueno, es que ese tipo de filosofía, ese tipo de hechos, nos los podemos plantear para cualquier tipo de embarazo. O sea, no hay modo de saber que la pareja que se casa hoy en la catedral y que van a tener un niño,
con todos los parabienes, no hay modo de saber si va a ser un maltratador, un violador de menores, y nadie se lo plantea. A nosotros nos exigen una dignidad y una ética que no se exige a la sociedad. No me exijas a mí algo que no te has exigido a ti antes. Entonces, tampoco caigáis en esa trampa de ¿por qué se encarga? Porque no se encarga un niño. Decido dar un niño con una técnica de reproducción asistida y busco la ayuda. Y hay gente que me quiere ayudar. No confundamos los términos. Ese es el mensaje que tenéis que tener claros. El niño inoportuno. Esta es otra de las... ¿Quién se hace cargo del niño que nace, pero que luego nadie lo quiere? Si nace enfermo, nace con una discapacidad. El caso del bebé Gami recorrió el mundo entero. ¿Cómo que no lo quiere? Es tu hijo. Tiene que ser tu hijo. Y la ley tiene que dejar claro que es tu hijo. Aparte ya de que tú lo tengas que tener claro, la ley tiene que dejar claro. Si la ley no deja eso claro, no es una buena ley de gestación subrogada. No lo es. Somos padres desde antes aún de la concepción. Porque esos embriones han llegado ahí porque nos hemos puesto a ellos. Y si el niño nace con síndrome de Down, tú eres el padre. Podrás donarlo en adopción. Hace un mes en mi hospital una mujer tuvo una niña con un síndrome de Down, no la quiso y la dio en adopción. Pero lo da en adopción la madre. Y esto sería igual. No lo da la gestante, que no es la madre. Si no lo quiere, lo tendrá que dar el padre. Y eso tiene que quedar claro con la ley. La ley tiene que obligar a todos por igual y la ley tiene que garantizar que el menor esté siempre cubierto, aun en el caso de que los padres fallen. Es decir, la ley tiene que contemplar que si tú tienes un accidente de tráfico y te matas, ese bebé no puede quedar en el aire, ese niño no puede quedar en el aire ni que se lo quede la gestante total, ya que lo tiene dentro. No. Tiene unos padres, tiene que tener unos tutores legales designados previamente y es algo en lo que tenéis que pensar cuando os embarquéis en esto. Si yo me muero, ¿quién va a criar a mi hijo? Ese momento en que piensas eso es cuando de verdad se entiende uno que es el padre, que es la madre y que ese es mi hijo, nazca como nazca, en las circunstancias en que nazca, en las semanas en que nazca. Y eso hay que tenerlo bastante clarito. La ley tiene que obligar a todos, tiene que tener los derechos del menor como prioridad, tiene que tener a sus padres siempre y en caso de que ellos fallen, tienen que tener un tutor. Y todo esto tiene que ser desde antes del nacimiento. La otra gran piedra de debate son los derechos de la mujer gestante. ¿Puede haber explotación femenina? Efectivamente sí. Si la regulación es mala, efectivamente sí. ¿Existe tráfico de órganos? Sí. ¿Existe compraventa de riñones? Sí. En España no, porque tenemos una buena ley de trasplante. Bien, pues esto tiene que ser exactamente igual. Lo que hay que buscar es que la mujer, que la donante, sea donante de verdad y no sea mujer explotable. ¿Cómo se consigue con eso? Pues manteniendo unos criterios mínimos. Una mujer adulta, madre de familia. Es muy difícil saber que puedes donar tu capacidad gestacional si nunca has gestado. Si nunca has estado embarazada, ¿cómo sabes lo que vas a sentir en un embarazo y lo que vas a poder hacer o no después? Que económicamente tenga una situación estable, para evitar la explotación, eso es importante. Es cierto que hay gente que puede ser que económicamente no tenga una situación estable y que quisiese donar su capacidad de gestación y que al poner este requisito estaríamos rechazando a ese tipo de gente. Pero es un requisito que hoy por hoy es importante. Y prácticamente todas tienen motivaciones personales. En el caso de la mujer que gestó mi hijo, pues su padre era director de un orfanato, murió muy joven, pero ella recordaba cuando vivía en el orfanato la alegría de los niños cuando iban a recogerlos y la alegría de los padres cuando tenían al hijo. Ella siempre pensó que le gustaría dar esa alegría, pero también tenía claro que jamás iba a dar a un hijo suyo en adopción. Pero un día descubrió que sí podía ser gestante y fue, por suerte para nosotros, fue nuestra gestante. ¿Vale? Son motivos personales y cada detrás hay... La historia es mucho más larga, pero si me pongo a contarla toda se nos va el sol, pero sí tienen sus propios motivos. ¿Qué ocurre si no se respeta esos principios y esas motivaciones? Pues que no se está respetando el principio de autonomía femenina. A eso es lo que yo le llamo el síndrome de Victoria Kent. Victoria Kent, cuando se iba a votar el derecho en las Cortes, cuando se iba a votar si la mujer iba a tener derecho o no en España a votar, Victoria Kent, aunque era socialista y era una feminista muy motivada, votó en contra. Sus razones, que la mujer española no tenía la cultura suficiente como para usar el voto adecuado. Sotobosc se decía que como era muy beata, pues iba a hacer lo que le dijeran los curas. Efecto práctico, no tenía la cultura y prefería negarle el derecho a decidir antes que dárselo y que lo usara mal. A mí ese concepto me parece una aberración. La mujer siempre tiene que tener derecho a decidir. ¿Que se puede equivocar? Sí, y yo también. El principio de autonomía implica que me puedo equivocar. Lo que no se puede negar es el derecho a decidir. Y con la idea de la explotación
de que la mujer está marginada, tal, con esa idea, negarle el derecho a decidir si quiere o no ser gestante, negarle el derecho a decidir si gesta o no gesta, para quién, por qué, cómo y cuándo, es negar un principio básico de la ética femenina. Siga. ¿Qué más derechos os plantearán que se pueden violar? Pues la mayoría son absurdos. Son absurdos si se hacen las cosas bien. ¿Se puede obligar a la gestante a abortar? ¿Se puede obligar a la gestante a hacerse pruebas peligrosas para la salud? ¿Se le puede obligar a no mantener relaciones sexuales o a hacer un ejercicio? ¿Se le puede? No. La gestante tiene que tener su autonomía durante todo el embarazo. Pero esto es absurdo que se plantee, porque antes del embarazo nosotros debemos de haber conocido a nuestra gestante y debemos de haber hablado con ella y debemos de haber hecho ese emparejamiento que es básico. No me voy a plantear si voy a abortar o no, o si puedo abortar o no, porque eso ya lo he hablado yo antes. El caso del bebé Gami que decíamos antes, ella no quería abortar, los padres sí querían que se abortara a la criatura que tenía síndrome de Down, pero ella no. Si antes se hubiesen conocido, si hubiesen hablado, si hubiesen hecho el emparejamiento adecuado, no se hubiera planteado esa situación. Es decir, todos estos planteamientos de se puede, no. Estas son cosas que se hablan entre los padres y la gestante. Y habrá mujeres que no podrá ser mi gestante, porque a lo mejor decide que en caso de que le ocurra pi, va a decidir abortar. Y yo a lo mejor no quiero abortar nunca, o al revés. Yo tengo muy claro que quiero abortar en caso de que venga un síndrome de Down y ella decide que no. Entonces, ese tipo de emparejamientos tienen que ser básicos. Hay que conocer a nuestras gestantes, hay que hablar con ellas. Y si alguien os impide el acceso a la gestante, si alguien limita el acceso, si alguien controla el acceso a la gestante, no está trabajando con gestación subrogada y os están engañando. Es básico. Pero que todas estas cosas, además, todas estas cosas representan la autonomía femenina que hay que respetar siempre, ¿sigue? Pero también no hay que olvidar que toda gestación requiere unos cuidados estándar. Alcohol, pues no. Tabaco, hoy en día el consumo de tabaco durante el embarazo se define como maltrato infantil prenatal. Entonces, no se trata de si se le puede obligar o no, es que el embarazo hay que controlarlo como hay que controlarlo. La madre. Bueno, la gestante no es la madre, lo he dicho, lo repetiré y lo seguiré repitiendo. Es la gestante, la madre, el padre son los padres intencionales. La gestante es la mujer que nos ayuda a tener a nuestro hijo. Todas las que conozco se sienten así. Y la nuestra en concreto lo decía así. Le daban la enhorabuena por la calle, ella lo agradecía, pero decía, no, pero no es mío. Este tipo de declaraciones la oímos una y otra vez de las gestantes, porque no se sienten madres, están gestando el niño para otra persona y lo tienen claro. Entonces, la gente dice, ¿cómo puede hacer una madre para entregar a su hijo? No, es que no entrega a su hijo, es que está cuidando un hijo mío en una época en la que yo no lo puedo cuidar. Y las gestantes, por suerte, eso lo saben y lo entienden. Nosotros cuando hablamos de esto tenemos que descomponer el papel de madre y hay que dejar claro que ni tener relaciones sexuales, ni gestar ni parir hace la gente padre o madre. Si fuese así de simple, no existirían las violaciones de hijos por sus padres, los asesinatos de niños por sus madres, y raro es el mes que no leemos una noticia de ese estilo en los periódicos. No. Ser padre y ser madre es otra cosa, que va mucho más allá de las 40 semanas que dura el embarazo. Ser padre o madre es para toda la vida. Y eso también tiene que ser algo en lo que estemos de acuerdo y lo tengamos claro. El padre y la madre ya no son lo que eran. Hemos cambiado los roles y hay que seguirlos cambiando. El concepto tradicional, biologicista, tiene que dar lugar a otra situación, porque los roles han cambiado, porque la historia ha cambiado, porque las cosas ya no son como eran. El egoísmo, que os decía antes, que se fastidie el niño, que se pierda el piel con piel, el contacto con la única persona que conoce, que es la gestante. Bueno, que se pierda el piel con piel, no. Los padres hacemos el piel con piel igual que las madres, con beneficios similares para el niño. Los estudios que se han empezado a hacer en parejas homosexuales o en mujeres que dan a luz mediante cesárea y que esas primeras horas el piel con piel lo hace el padre, dicen que dan igual. Estudios en prematuros, da igual quién haga el piel, la madre o el padre. Luego eso no se lo pierde, lo que sí hay que hacerlo es no lo perdáis. No os dejéis que nadie os separe de vuestro hijo desde el momento en que nace. ¿Contacto con la única persona que conoce? Pues sí, efectivamente. Hasta entonces la única persona que ha conocido es la gestante. Pero el contacto básico con el que él establece el vínculo es con la persona que empieza a cuidarlo al nacer. Eso también se sabe desde hace años. Hay grupos que apoyan la idea de que no, pero no, eso es así. Ese contacto básico sí,
repito, no os perdáis el piel con piel y no dejéis que os separen de vuestro hijo, salvo imposible. Si tiene que estar intubado en la UBI porque es un prematuro muy prematuro, pues ni así. Meteros dentro de la UBI y cogerle la mano y estar allí con la espalda doblada si hace falta, pero cogiéndole la mano. No lo dejéis. Y la lactancia. Bueno, la lactancia inducida es posible. No hace falta estar embarazada para lactar. Se puede preparar con o sin medicación y se puede lactar. Yo no, pero vosotras sí. Pero aún cuando no exista lactancia no pasa nada. Es cierto que no le transmites cosas al niño, pero el desarrollo de los niños es igual, no genera traumas, no altera el vínculo, no ocurre nada de eso. Y el punto básico, el coste. Pues sí, es caro. La medicina reproductiva es cara en todos lados. En España es cara, en Estados Unidos es carísima, porque todo es privado, pero es cara, sea donde sea. Su regulación y su generalización podría reducir costes y prevendría los abusos. Es decir, todo lo que puede desvirtuar la ética lo evitaríamos con la regulación, y si lo regulamos aquí, muchísimas más personas podrían acceder a ella de un modo más ético y de un modo mucho más económico. Y ese es uno de los objetivos que persigue nuestra asociación, que se pueda regular aquí. ¿Los gastos básicos cuáles son? Pues en medicina, los honorarios médicos, las pruebas diagnósticas, las analíticas, la ecografía, los abogados, los gastos de agencia, los seguros, la compensación a la gestante, y aquí es donde nos atacan mucho, que parece que la compensación a la gestante, la compra-venta, la cosificación. Bueno, yo creo que la compensación es lógico que exista. Similar a la que se realiza con la donación de óvulos o con la donación de semen, similar a la que se realiza con ensayos médicos, esto lo hemos contado un montón de veces, está plasmado en un Real Decreto cómo debe de funcionar los ensayos médicos, ¿sigue? La ley de reproducción asistida lo especifica en la donación de gametos, o sea, la compensación es lógica que exista, ¿sigue? Y la compensación no supone explotación femenina. Y vuelvo a retomar el apartado anterior, cuando hablaba del síndrome de Victoria-Kent y de quién decide o quién no decide. El argumento de que la mujer no puede convenir en forma consciente e inteligente gestar y dar a luz a un bebé, para unos padres de intención, posee connotaciones de una forma de razonar que durante siglos ha impedido a mujeres alcanzar iguales derechos sociales, económicos y estado profesional ante la ley. No es una frase mía, es una frase de Leonora Lang, una experta en derecho. Pero es verdad. Decidimos que la mujer no tiene capacidad para decidir si gesta o no gesta, para qué gesta, por qué no gesta, y lo que estamos en realidad es volviendo a eso que mucha gente dice, el machismo, el patriarcado, mucho patriarcado, pero yo soy la que decide si tú puedes o no gestar. Ese paternalismo excesivo sobre la gestante, con el argumento de la explotación, lo que viene a decir es a la mujer lo que puede o no puede hacer. Y hay cosas que le dejamos hacer y que nos parecen bien y que son un derecho, y hay cosas que no. Hay cosas que se decide que yo soy el que te dice lo que tienes que hacer. En estas características, la lucha la tenemos básicamente con dos grupos de personas. La base es la misma, y viene a ser lo del síndrome de Victoria-Kent. Tú careces de la educación, de la formación suficiente, tú no tienes la inteligencia suficiente, tu situación sociopersonal no es la adecuada, entonces tú no puedes decidir. Ya decido yo por ti, que yo sé mucho mejor que tú lo que a ti te conviene. Y el planteamiento lo hacen dos grupos de personas, conservadores y feministas radicales, que en definitiva lo que están planteando es que después de todos estos años, después de toda la igualdad, después de todo lo que hemos peleado, la mujer es un ser uterino. Y como es uterino y el útero es el que manda, pues si gestas es para ti y te aguantas. Y no es así, la mujer no es un ser uterino, la mujer es muchísimo más, muchísimo más. Pero lo que ven es esto, unos lo miran desde un lado o desde otro, unos verán un 6 y otros verán un 9. Pero en realidad los dos lo que están viendo es una mujer transparente, ya deciden ellos, porque ella no, o lo que están viendo es una mujer torpe, atrasada, incapaz de decidir. En cualquier caso, lo que se está negando es la capacidad de decidir. Con el argumento de la explotación femenina, lo que se hace es privar a la mujer del derecho de la determinación. Y esta doble moral se aplica en el día a día a conceptos como el aborto o como la dependencia. Pásamela. En el aborto, la mujer tiene derecho, se considera un derecho a interrumpir, pero el de a gestar no se considera un derecho. ¿Por qué no? Si el útero es suyo, ¿por qué no puede ella decidir qué hace con el útero? La dependencia. Una madre cuidará a su hijo que haya nacido con una parálisis cerebral y lo hará con todo el amor del mundo. Pero la ley de dependencia contempla que esa madre necesita un poco de ayuda y que haya una compensación por ese cuidado que dedica. O sea, si cuidamos eso, si consideramos que eso hay que compensarlo, ¿por qué no compensar a una gestante que está dedicando mucho tiempo y muchas ganas a algo?
Entonces, esa doble moral de decides para ciertas cosas sí, pero para otras no. Compenso, aunque sea altruista. ¿Qué madre no cuida a su hijo independiente de cómo sea? Pero aunque sea altruista, viene bien reconocer el esfuerzo, reconocer el trabajo y recompensar. Esa doble moral nos la vamos a encontrar más de una vez. Con eso se invisibiliza y a las mujeres se las enseña a que tienen que ser, oiréis que dirán, es que si fuera para un hermano, para un... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la mujer tiene que ser magnánima y tiene que esforzarse y tiene que darlo todo? O sea, la mujer, como es mujer, no tiene derecho a ningún tipo de recompensa. Y tiene, y ya nos vamos al absurdo, como es mujer, que planche, como es mujer, que se encargue de los enfermos y de los ancianos, y como es mujer, que geste. Ese concepto, en realidad, es el que explota a la mujer. La mujer tiene derecho a que se reconozca su esfuerzo y ese reconocimiento es la compensación. Que se compense me parece ético y moral, no me parece una explotación. Me parecería una explotación no compensar a la gestante por el esfuerzo que hace. ¿Qué modelo con todo esto? ¿Qué modelo de regulación proponemos? Pues que sea un modelo accesible a cualquier tipo de familia, que no pueda gestar a sus propios hijos, es decir, que no se haga gestación subrogada por banalidades, no gesto porque no quiero deformar mi figura, no, que sea por eso. El derecho de los hijos a conocer su origen biológico, se sabe que los niños tienen que saber, sean como sea, técnica de reproducción asistida, adopción, antes de los 7 años tienen que saber su origen, si no luego hay muchos problemas. Se recomienda la ausencia de relación de parentesco entre la familia y la gestante. Se considera que la técnica de reproducción asistida intrafamiliares es más fácil que haya presiones familiares y que por tanto exista más explotación que en las otras. La construcción de la relación personal entre la gestante y la familia, que os he dicho que esa es la que tenemos que elaborar cada uno. La irreversibilidad del contrato, somos padres desde antes y ella es gestante desde siempre. No vale eso de, bueno, pues ahora me lo quedo. No, ahora no lo quiero. No, ni se lo queda ni no lo quieres. Es tuyo. Y ella no es. ¿De acuerdo? Y un sistema altruista con compensación. Estos han sido los mitos. Las realidades, pues es que somos familia. Pásala. Empezamos siendo así, una poca familia, la primera pareja era esa. Ahora somos muchos más. Hay dos formas de ver la subrogación. La nuestra forma de verla, con las manos abiertas, con la ilusión y con las ganas, es esta. Pásala. Estas son gestantes de nuestros hijos, de nuestras familias. Pasa. Gestantes, mujeres normales, corrientes, de razas diversas, gestantes que hacen eso con ilusión. Pasa. Te has pasado a nuestras familias. Vete para atrás, que los quiero enseñar. Y estos son nuestras familias. Manuel y Marcos, uno de los pioneros, tienen 3 nacidos por gestación subrogada y 1 adoptado. Rafa y Pierre, Ramón y Carla, Javi, Igor y Leire, ahí estoy yo. Se puede, sí se puede tener hijos. Existe una técnica que es buena, que puede ser buena, que tenemos que pelear por que sea buena y no aceptar cualquier cosa que nos quieran vender como gestación subrogada, pero sí se puede. Pásala. Nosotros tenemos que contar nuestras historias, porque contándolo es como lograremos la regulación, como lograremos que vuestros segundos hijos nazcan aquí y no tengáis que iros lejos, como lograremos que los hijos de vuestros hijos, si necesitan gestación subrogada, puedan vivirla con una normalidad que ahora todavía cuesta, y eso que hemos avanzado mucho, pero sí que se puede. Y ellos siempre son nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, Son Nuestros Hijos es una asociación, como he dicho antes. Nos podéis encontrar en un blog, en una dirección, en Facebook, en Twitter, en todo. Os hemos dejado por ahí una serie de datos y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Hace tiempo, como el 2009-2010, en el foro de nuestra asociación se hizo un comentario crítico con respecto a una agencia y lo siguiente fue un burofax y una demanda. Entonces, con esos antecedentes, efectivamente, será difícil que alguien te conteste. ¿Dónde se puede ir? ¿Dónde se puede ir? Sitios que estén funcionando bien y se sepa que funcionan bien. Hay destinos emergentes que pueden funcionar, pero que no se sabe. Te puedes arriesgar, puedes aceptar que vas de conejillo de Indias y lo asumes.
asumiendo que te puedes quedar colgado, pero hay sitios que funcionan y que se saben bien. Está funcionando bien Ucrania, está funcionando bien Estados Unidos. Hay sitios donde no hay regulación y están funcionando francamente mal. Uno de los ejemplos fundamentales es Tailandia, francamente mal. Hay sitios donde las regulaciones están cambiando. Hace, no sabría decir, 3 o 4 semanas, el gobernador del estado de Tabasco en México hizo unas declaraciones diciendo que va a reformar la ley. Entonces, claro, si ahora está así y dentro de 3 meses va a estar asado, pues bueno, pues puedes ir, pero ese tipo de cosas hay que tenerlas presente. Hay sitios donde el requisito fundamental es que haya una esterilidad femenina, o sea, que haya una mujer que no puede gestar, con lo cual otro tipo de personas ya no pueden ir, entonces no te puedes ni plantear dónde puedo ir. Si eres un hombre solo, independiente de orientación sexual, solo tienes unos sitios donde puedes ir. Y luego, de cara a trabajar, ¿con quién sí, con quién no? Lo he estado contando. Si no os dejan contacto con la gestante, yo no trabajaría. ¿Que para ellos es vientre de alquiler? Yo no. ¿Que para ellos la gestante es marginal y, bueno, pues si vas a ver a tus hijos cuando nacen bien y si no, no? Pues no. O sea, el concepto de ética y de dignidad yo creo que todos lo tenemos dentro. La gestante, cuando empiezas en esto, parece que es un elemento accesorio, es la que va a tener mi hijo, pero yo ni la quiero conocer. Eso se oye también de entrada, ¿eh? Y luego, cuando empiezas y cuando la conoces, se vuelve un elemento fundamental en nuestras vidas. Nosotros mantenemos el contacto, iremos, Alonso conocerá a la mujer que lo gestó, me parece básico, él tendrá luego la relación que decida tener con ella, cuando quiera, como quiera, lo mismo que ella con él, pero él conocerá su historia y sabrá que no fue nunca, nunca un niño abandonado. Fue un niño muy deseado, se movió Roma con Santiago para que viniera y tuvimos la suerte de contar con una mujer espléndida que nos ayudó. Esa historia, que es la que él tiene derecho a conocer, me parece que es una historia que dignifica. La otra historia, el ocultamiento, el tal, es una historia que no dignifica a nadie y que desde luego al niño, como la descubra, lo que va a hacer es odiar a sus padres. Porque claro, toda la vida pensando que mis padres son los más guay del Paraguay, los que me cuidan, los que tal, y me han estado mintiendo toda la vida. Tú imagínate que descubres eso cuando tienes 25 años. Pero bueno, ¿qué es verdad en mi vida? Si esto es una mentira, ¿qué me creo de lo que me han dicho mis padres de aquí para atrás? Entonces, ese tipo de historias lineales que seamos capaces de contar a mí me parece básico. Y trabajar con alguien que esas historias te las cuente como si fuese, tú vienes, coges al niño, lo coges debajo del brazo y te lo llevas. Habrá gente que os diga que hay que ir vía exequatur. No, jamás vayáis a un exequatur. ¿Para qué? ¿Para quedar al albur de lo que decida un juez? Que puede ser que diga que sí, que puede ser que no. Hay 2 sistemas que están funcionando. Uno es con sentencia judicial, inscripción directa en el consulado. El niño viene con sus papeles hechos, siempre, por definición, no hay más. El otro modelo es vía adopción, que es como está funcionando en Ucrania. Se inscribe, en Ucrania se hace la doble inscripción, se inscribe primero a nombre de los padres intencionales. Digo Ucrania, hay otros países parecidos, pero digo Ucrania porque es el que más tradición hay, pero hay otros países parecidos y eso es cuestión de investigarlos. Se inscribe allí a nombre de los padres intencionales porque la ley lo dice, pero esa ley, como no va con sentencia judicial, no le vale al gobierno español. ¿Qué se hace? Se inscribe a nombre del padre, luego hace falta que haya un padre y no vale para una mujer sola, por ejemplo, se inscribe al padre y se inscribe a la gestante. La gestante a los 30 días, como contempla la ley española, renuncia a sus derechos y inicia un proceso de adopción. Y esos 2 sistemas están funcionando muy bien. Si alguien os vende otro tipo de sistemas, no lo creáis, porque hay 2 que funcionan muy bien y que ahora mismo no están dando problemas. Entonces, lo que hay es que barajar ese tipo de conceptos, de ideas. Y lo que hay es que plantearse si lo que me están diciendo es una historia congruente y congruente con mis principios o no es congruente. Yo me fui a Estados Unidos de forma autónoma. Y siempre que he hecho algo he sido de forma autónoma. Y si he ayudado a alguien, lo he ayudado, pero yo de forma autónoma, no a través de... Me consta que en Ucrania se puede ir de forma autónoma. También me consta que hay mucha gente que, teniendo en cuenta los vaivenes hormonales que sufrimos todos en el embarazo, que no estemos embarazados no quiere decir que no vayáis a notar los efectos de la hormona, los vais a notar. Hay gente que sentirse arropada y acompañada es básico para él. Necesidad, pues es que las necesidades son individuales. Yo me fui a Estados Unidos solo y no sé inglés. Bueno, mi marido sí, pero yo no. Bien, pues muchas gracias a todos. Y si creéis en esto, asociaros dando fuerza, que tenemos muchas cosas que apelar todavía con el Ministerio y hay que modificar la ley de reproducción asistida.
este que estáis preparando ahora, el que va a venir, lo tendréis que hacer fuera, pero a ver si los hermanos del hijo que va a venir ya son españoles. ¿De acuerdo? Gracias a todos.